Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra quinta temporada. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches, bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Este episodio número 66, ¿verdad? Así es, Juan, así es. Episodio número 66 y el día de hoy la verdad es que traemos un temazo para conversar. Liderazgo y conciencia. ¿Van de la mano? ¿Cómo funciona este tema? ¿Deben ir de la mano? ¿No deben ir de la mano? Vamos a platicar el día de hoy con Alex Virches, que la verdad es un muy buen amigo que nos hemos acompañado a lo largo de la jornada, aprendiendo, pues digamos, juntos. Ya nos ha tocado oportunidad ahí de conectar en diferentes ocasiones, desarrollando talento, y la verdad es que muy contentos de arrancar este episodio 66 de nuestra quinta temporada con Alex. Bienvenido, Alex. Muchas gracias y muchas gracias por tenerme, honrado de estar aquí con ustedes, dos grandes, y bueno, pues listo para conversar. Qué padre, Alex, que pudiste estar con nosotros, que pudimos coincidir aquí en la agenda, y pues un gusto compartir contigo y que nos compartas grandes cosas. Y pues para todos aquellos que no conocen a Alex, Héctor, ¿por qué no nos ayudas a presentarlo? Claro que sí, con mucho gusto. Alejandro cuenta con más de 15 años de experiencia como consultor estratégico a nivel internacional para diferentes industrias. En su práctica como consultor se ha enfocado en estrategia, innovación, cultura organizacional y liderazgo. Además, cuenta con una maestría en desarrollo organizacional de la Universidad de Pepperdine en California y una licenciatura de ingeniería industrial de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Además de este comentario que te comparto sobre Alex, está certificado en un montón de cosas. La verdad es que no me alcanzó aquí el chat para poner todo, pero es un tipo súper preparado que está metido en temas de liderazgo, en temas estratégicos y diferentes tópicos, ¿no? Entonces, bienvenido, Alex, qué gustazo tenerte en Grow Together MX. Muchísimo gusto, y el gusto es mío, y encantado de estar aquí. Sensacional, sensacional, mi Alex. Oye, pues mira, qué padre tema nos pone sobre la mesa. Creo que el tema de liderazgo tiene tantas directrices por dónde acotarlo. Sin embargo, este punto que nos pone sobre la mesa es espectacular, porque liderazgo, conciencia, de entrada ya tenemos 12 elementos. Me gustaría arrancar con la primera pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conciencia? ¿Cómo la describes tú? Y ya un poquito más adelante nos contarás cómo conecta con liderazgo. Pero para empezar, ¿qué es esto de la conciencia? Sí, miren, la conciencia, se habló mucho de la conciencia, pero ¿qué es, no? Cuando somos conscientes o no somos conscientes, ¿qué significa? La conciencia está definida como la forma en que le damos sentido al mundo, ¿ok? Nosotros somos seres que interpretamos el mundo. Y esto implica, pues, no describirlo, sino añadirle nuestra interpretación al mundo. Entonces, la conciencia es la forma en que damos sentido al mundo. La definición tiene que ver con, somos seres de un ser humano, un ser humano es pues, un animal que le da sentido al mundo. Y entonces le damos sentido al mundo desde diferentes perspectivas. Entonces, si estamos definiendo la conciencia, pues es la forma en que damos sentido al mundo. Y esto tiene una implicación muy relevante para el liderazgo, porque claramente, si le damos sentido a nuestra vida de una forma, pues podemos operar de una forma. Y si cambiamos la forma en que le damos sentido al mundo, el mundo cambia y podemos operar desde otro lugar. Wow. Entonces, es relevante hoy y es mucho más relevante hoy porque estamos viviendo un mundo con un alto nivel de disrupción, con mucha complejidad, con mucho cambio y con mucha incertidumbre. Tenemos que poder darle sentido al mundo de otra forma, ¿no? Entonces, ha habido varios estudios que han demostrado cómo tener niveles más altos de conciencia, y ahorita puedo profundizar en eso, genera mayor capacidad y efectividad
de liderazgo en entornos complejos, ambiguos y volátiles como los cuales estamos viendo actualmente. Wow. Fíjate que está bien interesante, Alex, porque, o sea, cuando hablamos del sentido, entonces lo que te entiendo es, dependiendo del enfoque, la conexión con la realidad pudiera tener algunos cambios simple y sencillamente por prestarle atención a ese enfoque, ¿no? Totalmente. Digo, voy a poner un ejemplo para tratar de ejemplificarlo con algo muy, muy tangible, muy sencillo, ¿no? Yo puedo vivir el conflicto. Imagínense que de pronto estoy en un lugar, veo una persona aquí enfrente, y tal vez les ha pasado a ustedes, ¿no? Veo una persona hacia 3 metros, saludo a la persona y así, y veo que está viendo hacia acá y no me ve, y no me saluda. Mi forma de darle sentido a ese hecho puede tener diferentes aristas, ¿no? Entonces puedo yo decir, uy, no me ve. Seguramente está enojado conmigo porque el otro día le entregué tarde una cosa. No, de todas maneras, no, normalmente siempre es así. Y entonces empiezo a tomar decisiones del mundo. La próxima vez que lo vea no lo voy a saludar, ¿no? Porque, qué payaso, ¿no? Entonces, entramos le damos una interpretación al hecho. El hecho fue que no te saludó. Pues la interpretación de ese hecho se la añadí yo, ¿no? Entonces, pues tal vez aquí lo estoy poniendo como en un extremo, estoy viendo todo desde un mindset de una víctima, ¿no? Sí. De una forma de ver el mundo desde una víctima, desde todo me pasa a mí, el mundo está contra mí, y otra interpretación es, no me vio, estuvo distraído o no me vio, no sé qué tenga, tal vez puedo preguntarle, ¿no? Desde la pregunta, la curiosidad, no hago ningún juicio, simplemente quiero entender qué pudo haber pasado. Y la verdad, a mí me ha pasado no ver a alguien que está literal en mis narices por andar en otra cosa, mi cabeza en otro lado, ¿no? Entonces, lo quise poner así un poco en algo muy sencillo, muy, muy extremo, pero todo el tiempo estamos dándole sentido al mundo. ¿Qué es importante? Que no nos damos cuenta de cómo le hemos sentido al mundo. Ándale. Eso es lo que está cañón. Porque nosotros estamos, digamos, condicionados por los factores externos que nos han rodeado. Entonces, si para mí hoy lo más importante es ganar todas las veces, porque eso es lo que le da valor mi entorno social, mi nivel en la organización, mi narrativa de vida. Pues entonces, ¿qué creen? Voy a salir a ganar todas las veces al costo que sea. Y la vida, como sabemos, de liderazgo es mucho más compleja que ganar todas las veces. Y no se puede ganar todas las veces. Sí, claro. Y ganar todas las veces implica perder en otros lados y tal vez ni siquiera veo eso. Entonces, sí, es un poco, esa es la lógica. Sí, está bien interesante lo que nos platicas, Alex, porque creo que, como dice, luego decimos percepciones son realidades y sí y no, por lo mismo que dijiste y que ya nos explicaste, ¿no? Porque es mi percepción, es mi interpretación de algo que sucedió, ¿no? Y que no necesariamente es lo que realmente pasó y nos limitamos a la percepción y entonces no vamos y conscientemente preguntamos, oye, ¿qué onda? Te saludé y no me saludaste, ¿qué pasó? ¿No? O sea, simplemente, y no somos a veces como frontales en ese sentido, ¿no? Y entonces eso nos genera, pues, conversaciones internas, ¿no? Ahora sí que nuestra mente, que le dan esa percepción a una realidad, entre comillas, ¿no? Que la realidad es que es nuestra realidad de una percepción, no es la realidad de realidad, hasta que pues podemos platicar o confrontar a la otra persona, ¿no? Entonces, creo que lo que comentas es, al ser consciente de eso, al darle un sentido, al no leer solo mi percepción, sino buscar más percepciones,
puedo ser un mejor líder. ¿Es por ahí por donde nos estás llevando? Sí, a ver, todo esto, todo el tema de liderazgo y conciencia viene de una línea de pensamiento que se llama desarrollo vertical o desarrollo por fases y viene desde Piaget y una serie de investigadores que han hecho mucho trabajo en esto. Y para entenderlo tal vez gráficamente, le llaman desarrollo vertical porque es como una espiral, ¿no? Voy entendiendo el mundo desde yo, mi centro, y creyendo que yo soy el único que existe en el mundo, y voy expandiendo y voy viendo que hay otras perspectivas, y luego voy viendo que hay otras realidades, y voy viendo que es menos polarizado, que es menos blanco y negro, que hay muchos más grises, y voy viendo que hay otros sistemas que interactúan conmigo, y que no son los dos sistemas que veo claramente yo y mi organización, sino yo, mi organización, la economía, la psicología, o sea, hay muchísimos sistemas, ¿no? Entonces, el desarrollo vertical tiene que ver con justo expandir nuestra capacidad de interpretación del mundo hacia más variables. Poder interpretar el mundo no de una forma muy básica de blanco y negro, sino de una forma mucho más completa y compleja. Que el mundo es complejo, ¿no? Que el mundo es complejo y tendemos a simplificar todo, ¿no? Y ojo, todo simplificarlo a través de modelos nos sirve, pero ya cuando interactuamos con el mundo, y para ponerlo como en el mundo del liderazgo, el líder que cree que todo lo puede saber y todo lo puede hacer porque lleva 20 años haciéndolo y es buenísimo. Y de una forma sí sabe mucho, pero de otra forma es imposible que pueda tomar todas las decisiones estando tan alejado, por ejemplo, del borde de la organización. Sus líderes más conscientes no quieren acaparar y no necesariamente quieren ser los que deciden todo, al contrario, dejan que la organización decida, llevan el poder al borde de la organización. Y eso hace que las organizaciones sean mucho más ágiles, ¿no? No dicen esta es la solución, dicen vamos a preguntar, ¿qué creen que deberíamos hacer? No creen que hay una solución, probablemente hay muchas soluciones para una misma situación. Entonces, la forma de interpretar el mundo es muy distinta, mucho más abierta a posibilidades. Y claramente, en el mundo de complejidad en el que vivimos, pues tenemos que ser curiosos y estar explorando continuamente posibilidades. Eso es bien interesante que comentas porque, digo, seguramente, sobre todo estilos, decimos por ahí, old school, ¿no? Donde ese líder, como dices, todopoderoso, ese líder que, no, yo ya hace 20 años sucedió y no, lo que tú me estás proponiendo no jala, ¿no? Hace 20 años era otro punto, ¿no? Alguna vez yo me enfrenté a una situación de esas, ¿no? De que él me dijo, no, eso ya lo probamos hace 10 años y no jaló, ok, pues era otra perspectiva, ¿no? Al final convencimos a esa persona entre varios, pero esa fue su primera respuesta, ¿no? Y la verdad es que era un, bueno, creo que todavía vive el señor, pero es un gran líder que en su momento logró grandes cosas y que a veces eso nos perjudica, ¿no? Porque decimos, solo lo que nosotros creemos o nuestra experiencia como líderes dice es lo único. Entonces, ¿qué implicaciones tiene, Alex, vivir sin conciencia como líder? Yo creo que hay varias. Hay implicaciones para el líder, pero hay implicaciones para las organizaciones que están lideradas por líderes que no necesariamente sean conscientes, y hay implicaciones para la sociedad. O sea, hoy tenemos grandes retos como sociedad y como humanidad. Estos retos son muy complejos, muy difíciles de trascender y requerimos pues, interpretar el mundo de una forma distinta, porque si no lo hacemos, esto está complicado. Entonces, de entrada, no tener líderes conscientes, pues va a generar un sistema, o replicar, más bien, seguir replicando un sistema en el que estamos acabando con la sostenibilidad de nosotros como humanidad. Ya de entrada, ¿no? Entonces, como el macro lo ve así.
En tema de las organizaciones, pues va a generar organizaciones reactivas, ¿no? Organizaciones que están reaccionando, no que están anticipando, que están fluyendo, ¿no? Y sus implicaciones en engagement, en la forma en que se opera, en el estrés de la gente, etcétera, ¿no? Ahora, hacia la parte individual es curioso porque, y ahorita hago un paréntesis voy a hacer un paréntesis para poner una distinción y después que podamos hablar de esta distinción. Hay diferentes modelos que plantean cómo definir la conciencia, ¿no? O cuáles son esas etapas. Pero vamos a ponerlo como en 3 bloques grandes. Un bloque de dependencia, es decir, formas mentales, mindsets, en donde la persona, y son arquetípicos, ¿no? La persona está viviéndose desde la dependencia, entonces dependo de otros para sobrevivir y desde ahí interpreto mi mundo. Otra que tiene que ver con la independencia, entonces no, yo dependo de mí mismo para poder hacer lo que yo quiera y entonces aquí tengo un mindset más del que logra, de un achiever. Y otro, que es un nivel un poco más alto de la interdependencia. Entonces, entiendo que yo dependo y otra gente depende de mí y así interpreto el mundo. Entonces, haciendo este paréntesis, ¿qué pasa? Y bueno, los primeros 2 serían estados convencionales, es en donde está el 95% de la población. Depende, ¿no? Entre 90 y 95 depende del research. Y el resto, 5 a 10%, está en estados postconvencionales de conciencia. Cierro paréntesis, regreso a implicaciones del líder. El líder que está en estados convencionales no necesariamente se da cuenta del estado en el que está. Uh-huh. Yo soy consciente de los estados, de mi estado de conciencia, solamente cuando adquiero niveles postconvencionales. Antes estoy metido en algo y cuando tienes una gran mayoría de la sociedad que apoya, y no me voy a ir al lado conformista al primer tipo de mindset, ¿no? Dependiente, digamos, voy a ir al lado independiente. Estamos en una sociedad que valora el lograr cosas, sobre todas las cosas. Valora el estar bien todo el tiempo. Pues es un sistema que se va alimentando. Y ganar significa todo. Y cómo llegar a ganar no es tan relevante. Y cómo vamos a ganar en el largo plazo, pues se vuelve casi, pues ya veremos y a ver quién lo hace, ¿no? Entonces, en la parte individual, pues tal vez la gente no se da cuenta, y es hasta que se da cuenta que realmente puede empezar a tener una injerencia en no solamente los sistemas inmediatos, sino en los sistemas mucho más grandes que lo rodean, ¿no? Sí, está muy interesante, ¿no, Héctor? Pero bastante. Me hiciste recordar una película, no sé si la audiencia la vio y ustedes la vieron, la de Click con Adam Sandler, ¿no? Que traía un control remoto que le permitía como avanzar algunos capítulos de su vida que no le eran padres y se los brincaba, ¿no? Hacía como el skip, ¿no? De algunas cosas. Me quedé pensando en eso, como que un líder que entra en esos estados convencionales, en algunos momentos entra en piloto automático y va a velocidad crucero y no necesariamente capta o percibe varias cosas que suceden alrededor, inclusive hasta que le generan una confrontación porque alguna cosa se salió del estado convencional. Ese es como trato de acomodarlo un poco en mi mente, que cuando pasas a la parte no convencional, pues evidentemente eso pues ya te lleva a darle entrada a estos elementos, lidiar con ellos y poder establecer una secuencia de a qué sí le entro y a qué no, pero con un estado de conciencia como más alerta, como más conectado. Y eso me lleva como a la siguiente pregunta, mi querido Alex.
Si yo quisiera desarrollar esta conexión entre conciencia y liderazgo, ¿en qué tengo que enfocarme? ¿A qué le presto atención o cómo se construye? Gran pregunta bueno, yo veo como que dos líneas. La que viene desde la parte individual, y esto es para la audiencia, oye, quiero ser más consciente, bueno, comienza a entenderte, ¿no? Comienza a intentar entender cómo ves el mundo. Y esto siempre requiere de retroalimentación de otros. Aún así es muy complejo. Entonces, oye, pide retroalimentación. ¿Cómo me ves? ¿Qué no estoy haciendo? O sea, ser muy curioso y pedir diferentes perspectivas. Eso es algo que nos puede ayudar, ¿no? Y voy a anotarlo. Hay 3 grandes bloques a través de los cuales puedo, bueno, y tienen que estar los 3 juntos, a través de los cuales puedo generar espacios que me permitan incrementar mi nivel de conciencia. Entonces, uno de estos tiene que ver con tener estas perspectivas externas, ¿no? Perspectivas externas ajenas a mi sistema tradicional de creencias y valores, y entre más obtenga perspectivas diversas, más me ayuda a entender cómo yo veo el mundo y ver que yo veo el mundo de una forma distinta a otra persona, ¿no? Y cómo puedo entender que la forma en que veo el mundo no es la única, ¿no? Y voy aprendiendo y expandiendo mis posibilidades. Entonces, ese es un elemento. El otro elemento, estar expuesto a situaciones que me hacen estar incómodo. Y esto, otra vez, todo esto se puede diseñar cuando diseñas un programa de liderazgo enfocado en un tema vertical, ¿no? ¿Cómo te llevo al siguiente stretch? ¿Cómo te dejo en situaciones que te van a incomodar, te van a mover de tu línea, de tu zona de confort, y vas a tener un espacio en donde otras personas te pueden dar perspectivas, no solo de ti, sino de proyectos, de la forma en que estás interactuando, de las dinámicas sociales que generaste en el grupo? Entonces, no solo generaste experiencias de choque, sino y de choque no negativo, sino, bueno, te voy a poner un reto que tienes que resolver y es un reto complejo y vas a hacerlo con otras personas que tal vez no conoces, y entonces empiezas a tener como que ya situaciones de estrés que te van a poner a retar tus capacidades, ¿no? Entonces tenemos el tema de tener perspectivas externas de otros, el tema de situaciones de choque o situaciones de incomodidad que te retan, de stretch, llamémosle. Y el último tema tiene que ver con un espacio reflexivo. Entonces, si te tienes que dar espacio para darle sentido a las cosas. Como sabemos, el sentido que le damos a la realidad solamente hace nuevas conexiones en nuestro cerebro una vez que verbalizamos. Entonces, si no tengo un espacio de reflexión en donde pueda poner en palabras, y en palabras pueden ser escritas, ¿qué estoy observando? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Cómo me estoy viviendo? ¿De qué forma actué y de qué forma quisiera actuar la próxima vez? Y voy haciendo este proceso de iteración en donde planeo, actúo y aprendo, que todos conocemos este ciclo. Entonces, no sucede el proceso. No le acabamos en el sentido, porque voy corriendo a 1000 por hora, como mencionaste, Héctor, ¿no? Entonces, tiene que haber un espacio también de detengámonos a ver qué pasó. Entonces, estos 3 elementos son los elementos clave para incentivar, y voy a decir incentivar, porque no podemos generar conciencia en otros. Eso es algo frustrante y liberador a la vez. No puedo decir, ya, pum, magia. Todos son conscientes, tenemos un nuevo mundo. No, solo podemos crear las condiciones que nos van a permitir tener los espacios que nos van a permitir expandir nuestra conciencia y esperar a que esos espacios generen las condiciones y que de pronto haya un cambio, ¿no?
y de pronto la gente entienda y se vea distinta y pueda pensar distinto y cambie sus creencias alrededor de la forma en que ve el mundo, ¿no? Sin duda, sin duda. Y fíjate que ya con estos pasos, como que te empieza a conectar con ese estado de alerta. Eh, Soy mucho de conectarlo con ejemplos, ¿no, mi Alex? Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces no vas conduciendo en el vehículo y si te distraes con otra cosa que no sea la conducción, de pronto es, ay, caramba, ¿en qué momento llegué a esta calle, no? O sea, como que ese momento de reconectar con la realidad, inclusive hasta a mí me llega a pensar que tan seguro puede ser andar manejando así, pero creo que a muchos nos ha sucedido. Entonces, lo mismo en terreno en terrenos de liderazgo, ¿cuántas ocasiones no vas como enfocado en una sola cosa, como con esta ceguera de caballo, ¿no? Y hay una serie de cosas que pasan alrededor que no terminas de conectar. Entonces, cuando nos pones estos pasos sobre la mesa, la realidad es que ya empieza a ver, primero, como conócete, esa parte está súper bien, y ya paso a paso, pues vas conectando. ¿Cómo ves, Juan? Se pone bueno el proceso, ¿no? Sí, y yo creo que desde lo que nos comenta Alex, justo por lo que mencionas, es muchas veces no nos damos el espacio para hacer la tercera recomendación que nos daba Alex, ¿no? O sea, vamos en el automático y según nosotros vamos bien, y pues sí, porque pusimos hacia allá y para allá es el norte, ¿no? Entonces, pues sí voy a llegar al norte, sí, no sé de qué dónde, pero voy a llegar al norte. Y no me doy cuenta que hay otros caminos para llegar a ese mismo lugar. Y entonces, ¿por qué? Porque de repente no me paro y veo el mapa y veo que, pues acá hay otra carretera que me permite llegar a ese mismo lugar más rápido, ¿verdad? Entonces, creo que ese espacio reflexivo que mencionas, Alex, es valioso y muchas veces nos lo brincamos, ¿no? Muchas veces creo que de los tres que comentaste, pues pedir feedback, pues creo que se puede dar en la medida de lo posible. Eh, Exponerte a ciertas situaciones, ya sea tú o que alguien más te exponga o que la misma vida te vaya exponiendo, ¿no? Las mismas te vayan exponiendo, ¿no? Pero si no haces el stop, ¿no? Y entonces dices, a ver, ya me dio feedback 3 personas, me dijeron que necesito trabajar en esto y no le hago caso, pues entonces, ¿para qué pediste feedback? ¿No? Uno. Luego, si ya te pasó una situación o estás viviendo una situación que te sacó de tu zona de confort y lo único que haces es victimizarte, y porque yo llegué aquí, debería estar en otro lado y esto le voy a haber pasado a otro, no sé, pues el espacio reflexivo, no tener el espacio reflexivo y no decir, oye, ¿para qué me pasó esto? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo de esto? ¿Por qué me sacó de mi zona de confort de esto? Es cuando, o sea, yo a ese tercero creo que fue el que más clic me hizo que al menos soy el que no lo hago, ¿no? ¿Por qué? Por ir en este rush del día a día, en este rush de lo que mencionaba Héctor, de vas en el carro y de repente, ya llegué a mi casa, ¿y en qué momento, no? O sea, porque vas pensando en mil cosas y no estás presente, como dicen algunos en el aquí y en el ahora, ¿no? Aquellos que nos gusta meditar en el aquí y en la ahora no estás, y entonces te estás perdiendo esa parte y no estás reflexionando. Entonces, creo que lo que mencionas es muy valioso y a mí lo que más me cae el 20 es eso, ¿no? Darme el espacio para reflexionar, para decir, a ver, ¿qué aprendí? ¿Para qué me está pasando esto? No por qué me está pasando, porque si me pongo en el por qué me voy a poner el papel de víctima, sino es para qué me sucede y luego entonces qué aprendo y qué aprovecho de eso que me está sucediendo. Ahora, en tu experiencia, Alex, ¿qué beneficios tiene ser un líder consciente? Ya nos diste algunas cosas, pero en tu propia experiencia, ¿qué nos podrás compartir? Mira, yo creo que mayor cambio entre convencional y posconvencional, entre estos dos estados, es la liberación que tiene el líder cuando acepta que no tiene que hacerlo todo, que no tiene que saberlo todo, que no tiene que estar siempre bien, que hay muchas posibilidades, que muchas veces la el solo poner la intención en algunas cosas hace que las cosas se muevan, ¿no? Y yo creo que esa es la gran diferencia, el estado emocional, eh,
en el cual se vive es distinto. Porque claramente en los estados convencionales, el mayor estado convencional en donde todo mundo, no todo el mundo llega, pero en donde todo el mundo se queda, digamos, es una gran división, es el cañón del sumidero, ¿no? Hay kilómetros entre una y otra. El tema se queda en lograr, ¿no? Y es muy pesado querer lograr tú solo todo, y ser el único, y ser, quiero ser Steve Jobs, ¿no? Híjole, muchas veces idealizamos estas imágenes de liderazgo y no necesariamente entendemos lo que implicaban, ¿no? Yo de pronto veo pues algunos líderes que simplemente ponen una intención y de pronto se empiezan a mover las cosas, ¿no? Las startups, pues, digo, no que todos, ojo, no todo el mundo es consciente, y no está relacionado ser consciente con ser exitoso. Si hay una correlación, un poco, pero de los estudios que hay, están en diferentes niveles en las organizaciones, la gente con niveles mayores de conciencia, ¿no? Pero yo creo que se vive, justo la gran diferencia que yo puedo ver es, se vive desde otro lugar. Se vive desde un lugar de posibilidades, desde un lugar de no necesariamente tener que tenerlo claro todo el tiempo, saberlo todo el tiempo, sino desde la curiosidad, desde vivir el mundo como un canvas, ¿no? Fluir mucho más con la complejidad que existe en el mundo, que no es blanco y negro, ¿no? Y entonces, ¿qué puedes hacer? Pues muchas más cosas desde otro lugar, porque entonces sales del ciclo de ser reactivo. Entonces, en vez de tenerte que reaccionar y reaccionar de lugar a otro por los embates que traiga tu situación externa, te mantienes mucho más ecuánime y vas al contrario, anticipándote, entendiendo más cómo funcionan los sistemas, entendiendo los ciclos que existen en los negocios, los ciclos que existen en la vida, macro ciclos, macro tendencias. Entonces yo veo eso. Y la otra, pues creo que salud mental, emocional, física. Si pudiera decir algo, digo, te vuelve mucho más influyente, tu capacidad de influencia es mucho mayor. Porque justo el desarrollo vertical tiene que ver con integrarte e integrar tus realidades. Y yo creo que si lo pudiera resumir, es la culminación de la transición entre hacer, de pasar de hacer, con H y C, a ser. S-E-R. Entonces, ajá, cuando estoy en un estado postconvencional, soy yo, estoy mucho más integrado, es un liderazgo mucho más auténtico y mucho más humilde, porque también tengo mucha más conciencia de la realidad. ¿Qué tanto influyo yo, no? En un mundo tan complejo, tan grande. Y desde ese entendimiento, pues veo mi influencia y también veo mis limitaciones, ¿no? Es mucho más poderoso estar desde ahí que creer que puedo ser todo y hacer todo, ¿no? Y es mucho más poderoso estar desde ahí porque me hago un líder más cercano a la gente. Entonces, como que esos yo creo que son los efectos y los impactos, ¿no? Tiene muchos beneficios, ¿no? O sea, el ser líder consciente, ¿no? Realmente, ¿no? Me gusta esto de muchas veces como líderes, pues sí, hacemos que la gente haga lo que tiene que hacer, pero no tanto por ese convencimiento, sino porque si no lo vamos a despedir o si no, no le vamos a dar sus vacaciones o no le vamos a dar su incremento y pues eso te hace lejano y te hace no influyente, ¿no? Yo creo que la gran capacidad que debemos tener los líderes y que debemos de generar y que creo que el liderazgo consciente nos ayuda es que las cosas pasen a pesar de que nosotros no estemos o a pesar de que nosotros no las hagamos, ¿no? Que nosotros, como bien dijiste, marquemos como el camino y pues yo creo que debemos llegar para acá y para allá y estar el equipo convencido en que así tenemos que hacerlo, ¿no?
y más por un convencimiento y por humildad de, oye, no todo lo voy a resolver yo, no todo lo sé yo, no me da la vida para hacerlo, y entonces eso me va a generar, pues, esto que comentas de bienestar. Entonces está bien interesante porque tiene beneficios hacia afuera y hacia adentro, ¿no, Héctor? Sí, sí, me conecto con una frase que se me hace súper matona, que un líder dice, y esto es de Freddy Kaufman, dice, no quiero que lo hagas, quiero que quieras hacerlo, pero para que quieras hacerlo necesito influir en ti para mostrarte los beneficios, acompañarte, ver qué capabilities requieres para poder hacerlo, ver de las habilidades que tienes, cómo las potencializas, inclusive ver aquellas habilidades que tienes, pero que no sabes que tienes, de qué manera las puedes sacar a flote. Como que hay una serie de cosas que ya cuando entras en estos procesos postconvencionales, mi Alex, te permiten conectar con dimensiones de influencia, déjame decirlo así, que no necesariamente una persona que está en la parte convencional logra verlas, o es lo que estoy entendiendo yo hasta el Sí, momento. total. ¿No? O sea, lo voy a poner como un ejemplo. Imagínense, o sea, la capacidad de influencia que tiene empresas muy grandes, ¿no? ¿Qué pasaría si planteamos cómo seguimos con nuestro negocio y además tenemos un efecto positivo en el cambio climático, o ahorita está de moda ESG, ¿no? Environment, Social and Governance. O sea, ¿cómo empezamos a encontrar la conexión entre dos cosas que parecen ser opuestas? Y el solo hecho de tener una pregunta ya empieza a ser generativo de encontrar posibilidades, ¿no? Entonces, definitivo, tiene que ver con cómo voy creando estas conexiones y cómo eso va abriendo posibilidades. Sí, sin duda, mi Alex. Oye, y hay gente que logra, por ejemplo, si el día de hoy estoy en el convencional, ¿qué tanto trabajo cuesta entrarle al no convencional? Al ¿Tú conoces algún líder? post-convencional, le Al vamos a decir post-convencional, post-convencional. post-convencional, ándale. Al post-convencional, ¿te ha tocado, cómo se llama, presenciar que algún líder logre darle la vuelta a este proceso? Sí, fíjate, parte de lo que veo así cuando de pronto cae el 20, así, ¡pum!, fuertísimo, es cuando se dan cuenta de algunas creencias, yo les llamo creencias limitantes. De hecho, es parte de ahorita mi investigación actual, ¿no? Son como, ¿qué detona cambios de conciencia, ¿no? Entonces, hay como ciertas creencias que de pronto me limitan, depende del estado de conciencia en el que esté. Y cuando me doy cuenta de que tengo dentro de mi narrativa, por alguna razón, ciertas creencias limitantes, y veo que simplemente son creencias, y veo que puedo reinterpretarlas, y pues veo que puedo cambiarlas, y veo que puedo decidir hacer algo al respecto, empieza una cascada de cambios. Es solo cuando me doy cuenta de cómo veo, que empiezan a cambiar mis realidades, ¿no? O mi realidad. Entonces, creo que eso es un poquito lo que yo considero. ¿Qué recomiendo? Sé que estamos ya con el tiempo encima, ¿no? Ahora, ¿qué recomiendo para empezar este camino? Yo justo diría, este es un camino que no tiene fin, yo creo, es una búsqueda que tiene como propósito no terminarse, porque cada vez que vas entendiendo algo más de ti, vas viendo que entiendes menos de ti, y vas interpretando de una forma distinta el mundo, ¿no? Entonces, algo que creo que todo mundo puede comenzar a hacer es empezar a detenerse y decir, ¿en dónde estoy? Y empezar desde lo más básico, tal vez. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Dónde están mis emociones? ¿No? Así, algo muy básico, porque esto te puede empezar a llevar a cuestionar, ¿y por qué estoy así?
O sea, entrar desde la curiosidad, ¿no? Y cómo me vivo, qué historia me estoy contando, o qué historia me he contado, ¿no? O sea, entender mi narrativa también es crucial. Si de pronto, no sé, vivo una narrativa en donde todo mundo me hace daño, todo mundo o sea, me vivo desde la víctima, pues, bueno, ¿qué pasaría si vivo, o sea, si me analizo, encuentro un patrón y digo, ok, pues este es simplemente el sabor que le he dado a una serie de hechos o el color que le he puesto a una serie de hechos, pero esa es mi interpretación de esos hechos. ¿De qué otra forma podría interpretar estos mismos hechos? Y empezar en ese camino de decir, ok, esto es una interpretación. La vida no es la vida es la historia que cuento sobre la vida. La vida del líder es la historia que cuento sobre el liderazgo y está sujeto a reinterpretación. Lo fuerte es darnos cuenta que nosotros hemos contado esa historia. Lo liberador es que podemos contar una nueva historia. Pero tenemos que entender nuestras creencias, las creencias que hay detrás. Y normalmente están vinculadas con nuestra experiencia de vida inicial, en nuestros círculos más cercanos, en nuestra familia, en la sociedad en la que participamos. Así es como aprendemos a ver el mundo. Son los sistemas que refuerzan nuestras creencias. Muchas veces tenemos que retar esos sistemas. Entonces, primero empezar a entenderlos, ya el reto, pues cada quien irá decidiendo cómo va trascendiéndolo. Así es, así es. ¿Cómo ves, Juan? ¿Qué reflexiones? ¿Cómo cierras? No, muchas reflexiones para esta noche, muchas cosas que pensar y repensar y creo que yo lo único que diría también hay veces que cuando nos detenemos nos damos cuenta que la gente de la que estamos rodeados o sobre todo la más cercana, no es nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, a veces se parecen mucho a eso o se parecen a eso o a eso que no queremos ser, ¿no? Cualquiera de las dos. Pero no nos damos cuenta porque vivimos en el automático. Y entonces cuando hacemos esa introspección de la que mencionas, Alex, es que nos damos cuenta de por qué mi hijo es así, por qué mi pareja es así, por qué mis padres son así o fueron así, o por qué mis hermanos son así. Es cuando dices, porque pues yo tuve un impacto y entonces ese impacto que generé lo hice así. Y entonces está en mí empezar a ajustar, ¿no? Hablando de los más cercanos, pero esto si igual lo llevas a organizaciones o a compañías, pues también, ¿no? Oye, ¿por qué mi relación con Héctor es como es? ¿Y por qué peleamos todo el tiempo? Pues, a ver, ¿y entonces qué empiezo a gustar yo? Pero como bien dices, te tienes que, así como que hacer tu pausa y decían en alguna compañía que trabajaba espérate, tómate una Pepsi bien fría, y luego ya vas con esa persona y platicas, ¿no? Es decir, apacíguate, y más que apaciguarte, pues reflexiona, ¿no? Y esa reflexión a veces, que lo dijimos hace rato, no nos damos tiempo, y entonces la verdad es que sí, me quedo reflexionando en esas dos cosas, ¿no? Somos y estamos inmersos en lo que vivimos, y no porque la sociedad sea así, sino por nuestra interpretación de la sociedad y de nuestras interacciones con la sociedad, le hace familia, equipos de trabajo, amigos, etcétera. Y la otra que me deja es, que lo dices tú muy bien, es date tiempo de darte una pausa, reflexiona. Si puedes verbalízalo, creo que es muy poderoso eso de escribirlo, y creo que eso va a generar un cambio real en mí y por lo tanto, pues en cómo yo voy a ver la vida, y entonces como de repente todo mágicamente empieza a cambiar, ¿no? Pareciera mágicamente, pero no es mágicamente. Y lo mencionaste muy bien, o sea, digo, nada más para que se queden con una imagen. El pez no se da cuenta que está rodeado por agua. Sí, ¿no? Entonces, esa es parte del sistema. Pero bueno, muy bien. ¿Cómo ves, Héctor? No, pues grandes reflexiones, Alex. La verdad es que muy contentos de tenerte el día de hoy acá. Espero que no sea la última vez, o que sea la primera de otras tantas que nos puedas acompañar. Sin duda, todas las personas que nos escuchan el día de hoy, pues están llevando
pues digamos, puntos muy importantes para poder aterrizar. Y por si no entraste desde el principio, el día de hoy nuestro querido Juan Bernal nos va a compartir. Vamos con el resumen. Muy bien, amigos, pues hoy en nuestro episodio número 66, que aquí acompañados de Alejandro Virches, pues aprendimos liderazgo y conciencia, deben ir de la mano. Y empezamos por preguntarnos, porque Alex nos comentara, bueno, ¿qué es eso de la conciencia? Y lo que nos decía Alex es, pues es como interpretamos el mundo, como interpretamos al mundo desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde nuestra realidad, que realmente pues es nuestra perspectiva de cómo queremos y aprendemos y hemos aprendido a través del tiempo, ¿no? Y entonces, en función de que tomamos decisiones, de que tenemos relaciones con otras personas, pues a veces no nos damos cuenta de lo que estamos impactando o de lo que no estamos impactando. Entonces, ese es un punto bien importante de qué es la conciencia y cómo nos sirve, y sobre todo que nos sirve en este ambiente del que hemos hablado en algún momento, VUCA, ¿no? Que es volátil, incierto, complejo, y que es muy ambiguo. Pues bueno, ser consciente nos va a ayudar a evolucionar de una mejor manera. Y nos platicaba Alex también que, bueno, esto tiene que ver con estudios desde Piaget y algunos otros investigadores del desarrollo vertical, ¿no? Que es cómo aprendemos en una espiral, es decir, de adentro hacia afuera. Es primero me conozco yo y luego voy viendo cómo yo impacto en los demás y los demás impactan en mí. Y entonces ese crecimiento me va ayudando a cómo interpreto el mundo ahora de una manera diferente, no solo blancos y negros, sino con todos los matices que hay en medio de esos dos, ¿no? Y también me doy cuenta que como líder, pues no tengo que ser todopoderoso, no tengo que saber hacer todo, ser todo, hacer todo y lograr todo. Es, pues, oye, ¿cómo logro, ya siendo consciente, que todos participen en las decisiones, que todos puedan ayudar y sean capaces de resolver pues los problemas o a todo lo que nos enfrentamos, ya sea como organización o como personas, ¿no? Ahora, ¿qué implicaciones tiene ser un líder consciente? Pues nos ayuda a ver el mundo de una manera más completa, que es un mundo muy complejo, ¿no? Como el líder no se da cuenta necesariamente dónde está, y los individuos, normalmente el 90-95% de los individuos, pues están en dos mundos, ¿no? En el depender de otros o en el depender de mí mismo, ¿no? Es decir, o dependo de lo que otros me dan o me ayudan, que es más de víctima, o dependo de mí mismo, que es quererlas ganar todas de repente, y cómo evolucionamos a hacer esa parte del 5 o 10% de ser más interdependiente, ¿no? Es decir, cómo sé que sí, yo impacto, los demás impactan, y cómo juntos construimos algo diferente, para que como organización pasemos de ser reactivos a ser proactivos y no generar tanto estrés en las organizaciones, que, by the way, hoy es uno de los males más grandes que vivimos en el mundo, ¿no? Ahora, ¿cómo logro la autoconciencia? Y Alex nos daba 3 recomendaciones, parecieran muy básicas, pero yo creo que si las seguimos son muy, muy poderosas. Una es, empieza a entender cómo ves el mundo a través de feedback, de retroalimentación, de cómo otros te ven, de entenderte tú mismo por qué crees lo que crees, ¿no? Porque son tus creencias limitantes y por qué valoras lo que valoras, ¿no? Entonces eso nos ayuda a entenderlo y entonces empezar a cuestionar y por qué es así, por qué no puede ser diferente, ¿no? Lo segundo es, pues, exponerte a situaciones incómodas, situaciones que no te generen comodidad en el día a día. Eso te va a hacer sentir y aprender algo diferente. Y finalmente, date un espacio de reflexión, verbaliza, escribe lo que sucedió después de esa retroalimentación, después de esa situación incómoda que viviste, o después de tu día a día, anótalo y piensa, oye, pues, ¿para qué me está sucediendo esto, no? Entonces, eso nos lleva también a que, bueno, nos vamos a generar beneficios como líderes. ¿Por qué? Porque vamos a estar, nos decía Alex, vamos a estar más liberados como líderes. Es decir, no soy el todopoderoso, no soy el único que debe de hacer las cosas o de tomar las decisiones todas, y me va a liberar emocionalmente y me va a ayudar a ver el mundo de una manera diferente y entonces a enfocarme en otras cosas, ¿no? No necesariamente, también nos decía Alex, está relacionado el ser consciente con ser exitoso o no serlo, no necesariamente. Ayuda, obviamente, pero lo que te va a ayudar más es tener más bienestar, tener más salud, mayor capacidad de influencia, de pasar de hacer, o sea, del ser el que hace, a ser, ¿no? A ser aquella persona que, pues, hacia donde tú quieres enfocar.
también nos va a ayudar a ser más humildes, ¿no? A ser como líderes más humildes, y por lo tanto, un líder más humilde normalmente es más cercano a la gente, y el que es más cercano a la gente puede influir más y puede generar mejores cosas, ¿no? Y finalmente, nos platicaba Alex que el líder de ser un líder convencional a posconvencional, hay como 2 recomendaciones básicas que yo caché acá, ¿no? Uno, este camino no tiene fin. Es decir, es algo que se hace día a día y no porque no puedes decir, ya llegué a ser el líder consciente. Bueno, llegaste hasta un nivel, pero eso sigue avanzando a través de la vida, ¿no? Y entonces, síguele, no pares, no creas que ya llegaste al final del camino. Y lo segundo es cómo me empiezo a detener más, cómo empiezo a tener esos espacios reflexivos durante mi día a día, durante mi semana a semana, durante mi mes a mes. Decir, oye, ¿para qué me está sucediendo? ¿Qué impactos tuve? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Eh, y obviamente con las otras dos que nos decía, de exponernos a situaciones críticas y también a retroalimentación, ¿no? Entonces, con eso vamos a poder contar una mejor historia de nosotros y vamos a poder ser unos líderes mucho más conscientes y, por lo tanto, mejores líderes que van a generar bienestar para ellos y también generar bienestar para las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, con eso termino mi resumen, Alex. No sé si quieras agregar algo más, me faltó algo. Qué gran Muy bien, pues. capacidad de resumen. Muchas gracias, Alex. Pues muchas gracias nuevamente, Alex, por tenerte acá. Fue un gusto, un tema que la verdad, al menos el día de hoy, por lo menos, me deja pensando, reflexionando y creo que ya es un avance, ¿no? De acuerdo a lo que nos comentaste. Con que nos empecemos a mover un 1% diario. Muy bien, pues un gustazo tenerte acá, ¿no, Héctor? Así es, así es. Muchísimas gracias, Alex. La verdad es que nos dejas muy buenos aprendizajes. Y bueno, invitamos a todos nuestros seguidores a que le den like a la transmisión, o si la estás viendo en retransmisión, dale like, comparte con tus amigos, recomiéndanos. Y bueno, ahí encontrarán, aquí les pongo nuevamente dónde pueden encontrar a Alex Vilches. La verdad es que aquí nos da una probadita de las muchas cosas que él hace en su quehacer profesional. Y créanme que muchos líderes el día de hoy pues deben mucho del aprendizaje a las conexiones que han tenido con Alex Vilches. Entonces, pues por lo pronto les mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho y pues nos vemos en el siguiente episodio. Que haya éxito. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias y muchas gracias a toda la audiencia. Y bien, ¿qué reto te llevas hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda dar like y compartir en tus redes sociales. Síguenos como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. Contamos contigo.